o estamos en familia. O como dijo un día un hermano, no hay nuevos, solo viejos. Bueno. Mira, quisiera que comencemos, no quiero decir serie porque no tengo planeado eso, pero si se da, pues ni modo, ¿verdad? Tratar un tema, un estudio que nos puede tomar algunas semanitas tal vez, que tiene que ver con la naturaleza de los pecados. Hay una especie de cliché de que todos los pecados son iguales delante de Dios. Especialmente nosotros como cristianos, cuando alguien juzga a otra persona porque ha cometido un pecado o es un estilo de vida, automáticamente la otra persona ofendida, ¿verdad? Dice, bueno, dice, ¿y qué es lo que se ha creído fulano si él también es un gran pecador? Y todos los pecados son iguales delante de Dios. Y yo quiero comprobarle que no. Y se lo quiero mostrar con la palabra del Señor. Es decir, que no todos los pecados en realidad son iguales y que hay algunos textos en las Sagradas Escrituras que se han interpretado a la ligera. Y bueno, pues en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28 dice la palabra: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dijo el Señor Jesús? Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué significa verdaderamente esto? Y la interpretación de esto y la apreciación de esto, hermano, en muchos cristianos, ha hecho que incluso algunos creyentes sinvergüenzas, ¿verdad?, digan, bueno, si yo ya cometí adulterio con solamente codiciarla, pues entonces me tiro de un solo, pues, ¿verdad? ¿Para qué me quedo solamente con la codicia? Si codiciar es pecado, entonces mejor de una sola vez. Pero es una creencia cultural de que todos los pecados son iguales delante de Dios, y quiero que estudiemos qué dice la palabra del Señor al respecto. Ahora, quiero aclarar definitivamente que todos, absolutamente todos los pecados tienen la facultad y el poder de condenar a todos, porque la paga del pecado es muerte. Eso sí, todos los pecados, y todos somos pecadores, perfectos, solo Dios nada más, tienen esa habilidad, esa capacidad de condenarnos. Es decir, usted no necesita matar a alguien para ser pecador. Con un mal pensamiento ya pecó y como tal está destituido del reino de Dios. Eso sí está bien claro, ¿verdad? En ese sentido, todos nacemos bajo condenación a causa del pecado, cualquiera que sea el pecado. Y digo, esta es una comprensión de este tema bastante fuera de lugar. Y esto hace que algunas personas nos digan, bueno, dice, yo soy malo, pero no tanto. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir, lo que la gente está tratando de decir es, yo he cometido pecados, pero no lo suficiente como para que me manden al infierno por ellos, cuando hasta lo más mínimo ofende a Dios. Todos los pecados ofenden a Dios, cualquiera que sea. Todos los pecados nos separan de Dios. Y la palabra amartía, la palabra que nos habla acerca de esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, verdaderamente lo que significa es errar al blanco. Eso es. Esa es la idea principal. Es cuando usted tiene su objetivo y lanza la flecha, y la flecha no cae en el centro donde debe caer, cae a cualquier lugar. Eso es errar, eso es fallar, eso es ofender a Dios en este sentido. Entonces la pregunta es, ¿mira a Dios todos los pecados de la misma manera? ¿Ok? ¿Mira a Dios todos los pecados de la misma manera? En Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero esto no está diciendo que todos los pecados son iguales, ¿ok? De ninguna manera. Este versículo en particular.
Entonces me gustaría que veamos algunos ejemplos prácticos, especialmente en el Antiguo Testamento, y vamos a ir despacio, nadie nos está empujando, así es que lo que no se comprenda, vamos a darle otra mirada a algunos textos de la palabra. Ahora, pregunta: si en una carretera la señal dice que el máximo de esa carretera son 100 kilómetros por hora, y va una persona a 120 y va otra a 200 kilómetros por hora, ¿quién de los dos ha cometido una infracción? Ambos. Ok, ambos. Es muy probable que las consecuencias sean diferentes. Ok, y eso lo vamos a ir viendo despacio a medida que avancemos. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento al respecto. Y me gustaría que vayamos al libro de Números, capítulo 35, versículo 9. Números 35, 9. Dice la palabra. Notemos, hermanos, que las leyes, pues esto hay un estudio que hicimos acerca de las leyes, y fuimos desde el principio de la Biblia hasta el final, hablando acerca de cómo las leyes se vinieron dando, de dónde surgieron las leyes, de dónde vino los 10 mandamientos, las leyes en los tiempos de Josué, etcétera. Ahora aquí tenemos a Jehová Dios hablando a Moisés, el más grande legislador que ha habido. Notemos, y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte. Quiero que le ponga atención a la palabra sin intención, porque esa es otra cosa también. No es lo mismo cometer, fíjate, no es lo mismo cometer un error intencionalmente que sin intención. Los dos son culpables, los dos lo hacen culpable a usted, ¿verdad? Por ejemplo, intencional o sin intención. Resulta que usted se sube a su carro y va manejando para cualquier lado, y luego mira usted esos grandes rótulos iluminados que ponen, ¿verdad?, en las carreteras, y le ponen a una mujer desnuda en ese rótulo. Usted va manejando, usted pasó por ahí, pero vio a la muchacha y dijo: my goodness, están bajando ángeles, dijo, ¿verdad? Entonces usted se le queda viendo a la persona y dice: ay, qué mujer más hermosa, qué mujer. Claro, pero usted simplemente iba pasando por ahí. Pero si usted ahora ya está pensando que este próximo sábado se va a ir a meter a un lugar donde hay mujeres que están enseñando lo que les cuelga, ¿me explico? Entonces eso ya es intencional. Y Dios no trata una cosa de la misma manera que trata la otra. Aunque notemos, ambos son pecadores, ambos erraron, ambos fallaron, pero Dios no trata una cosa de la misma forma. A tal grado que en aquel tiempo se habían creado 6 ciudades de refugio, 3 de un lado del Jordán y 3 de otro lado del Jordán. Las ciudades de refugio, ¿para qué eran? Eran para aquellas personas que habían matado a alguien o que habían cometido un agravio, pero intencionalmente. Fíjate que la Biblia dice, mira, dice: si 2 personas se van al campo y usted agarra el hacha, y en el momento que usted levanta el hacha para partir el árbol, le sale volando el hacha para atrás y resulta que mata al fulano usted. Y usted no tenía ningún problema con esa persona, no eran enemigos, pero como lo mató, entonces la familia de esa persona va a venir detrás de usted para vengarse. Entonces esta persona decía: pero si yo lo maté, pero fue un accidente. Entonces corría a esta ciudad de refugio y nadie le podía hacer nada hasta que vinieran los jueces de la ciudad y bueno, pues verdad, y los principales de la ciudad, y tuviera que haber un juicio. Entonces regresemos a nuestro pasaje en el versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas pasado deja ver, al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiciere
que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador. Y, oiga, y no morirá el homicida. Mire usted, hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades de un lado, 3 ciudades del otro, las cuales serán ciudades de refugio. Versículo 15: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte, una vez más, a otro sin intención. Cuando Caín mató a Abel, ¿lo hizo con intención o sin intención? Por supuesto que sí. Es diferente la situación. Versículo 16. Ahora, estoy llevándole a esto, por eso digo, ojalá y usted haga el tiempo para venir los días miércoles. Porque hay personas, y ahí vamos a ver todo lo que la Biblia nos habla al respecto. Porque fíjate que hay un juicio difícil, delicado, para aquellas personas que cometen pecado. Escuche, teniendo conocimiento. Teniendo conocimiento de la palabra. De gente que sabe que eso no está bien. Gente que saben que Dios lo prohíbe. Gente que saben que Dios ha dicho don't do that. Y a pesar de eso, they don't care. No les importa y lo hacen. Entonces hay un juicio para esas personas. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con conocimiento. Y hay pecados y vamos a meternos de cabeza en todo esto a lo largo de toda esta semana. Para que se dé cuenta usted qué dice Dios al respecto. Y nos cuidemos y cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de él mana la vida. Ahora, en el versículo 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. Bueno, el homicida, mire usted, morirá. Entonces, ¿se da cuenta usted que si hay una diferencia entre una cosa y la otra? Cuando la muerte es sin intención, dice, un momento, no tiene que morir la persona. Tiene que irse a la ciudad de refugio y esperar a que tenga un juicio. ¿Ok? ¿Por qué? Fue un accidente. Pero en este caso, si lo hizo ya a propósito, tiene que morir la persona. Ahí hay una diferencia entre una cosa y la otra. Y quiero llevarle, hermanos, hasta darnos cuenta cómo estamos viviendo tiempos hoy en día. Por más que la gente se quiera justificar, por más que personas digan, bueno, pero yo soy así y usted es asá, por más que se diga lo que se quiera decir, ¿ok? Personas tienen el conocimiento de la palabra del Señor y a pesar de tener el conocimiento, ellos insisten en vivir con un tipo de pecado. Y yo les voy a demostrar también, a medida que vayamos caminando, cómo hay ciertos pecados que Dios detesta. Y lo vamos a ver también en un instante. Ahora, entonces, acá tenemos ya versículo 18. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y bueno, versículo 22. Mas si casualmente lo empujó, imagínense ustedes esto, miren. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, porque a veces esto pasa, ¿no es cierto? ¿Verdad? Le da un empujón y cae en la catarata la señora, por eso sin querer. O echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre el agua, sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida. Estas leyes fueron dadas por Dios. Y este pasaje es bien categórico en demostrar que no todos los pecados los trataba Dios de igual forma. Los castigos para diferentes casos son diferentes en este caso. Y notemos que esto es bien importante, que Dios juzga la intención de la persona. Y hemos venido dándole duro a esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios escudriña el corazón. Cuando usted le dice a una persona, mira hermano, préstame $200, mira yo de plano te digo, te los pago el lunes, pero usted ya sabe que el lunes va a estar tan acabado como está hoy. Usted ya sabe, eso sabe cómo se llama, se llama malintención, mala intención. Y otros ya saben que no lo van a pagar, hermano. Así me acabo de encontrar hace poco, yo he sido bien bruto.
injusto, hermano, por muchos años hoy. Y todo por tener, y se lo digo con toda sinceridad, por tener un corazón de pastor. Me han bajado, pero me han bajado vilmente. Hace poco me acabo de encontrar yo tenía una moto bien bonita, fíjate, y la ven, y todavía hace 20 años. Me dieron cheques chocos, rebotones basquetbolísticos. Nunca me la pagaron. Y bueno, me acordé nomás de eso. Bueno, ¿de qué estaba hablando? De la intención. Hablo de la intención. No es lo mismo, ¿verdad? Que de repente alguna situación, pero cuando usted ya comienza a maquinar, y voy a mostrar eso en algún más adelantito. Ahora, veamos otro tipo de pecados que fueron, fíjate lo que acabamos de ver, de plano, tiene que morir. Si mató a esta persona con hierro, mató a esta persona con un palo, mató a esta persona, tiene que morir. Pero luego vemos el caso anterior, no, que se vaya para la ciudad de refugio y espere a que reciba un juicio de parte de los principales de la congregación. En Levítico 4:27 tenemos otro caso. Levítico 4:27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, ponga atención, en cosas que no se han de hacer y las hace. ¿Escuchó? Regresemos al versículo anterior, por favor. Si alguna persona, cualquiera, pecare por hierro, es decir, sin conocimiento, sin darse cuenta, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no. Y esto hoy en día, porque recuerda que vivimos en tiempos donde la gente le quiere dar vuelta a la Biblia. Y es necesario e importante que usted como cristiano entienda el carácter de Dios y no se deje llevar por estupideces. Mira, yo no reviso Facebook, hermanos. Y está Facebook ahí porque teníamos que ponerlo. Pero yo no reviso eso. Yo jamás delante del Señor le digo, he contestado un mensaje en Facebook. Nunca, jamás, never, ever. Uno, nunca le he contestado. Yo no tengo Messenger. Pero cuando de repente me meto para buscar algo que me han mandado, me han dicho esto, lo otro, con una persona que falleció hace poco, y me dicen, esta persona venía a la iglesia. Yo digo, y voy y veo, ni sé quién es. Digo, no, es que a mí los nombres posiblemente no se me queden, pero los rostros no se me pierden. Los rostros me acuerdo siempre. Al menos que hay algunos que intencionalmente trato de olvidarlos. Pero le voy a decir algo, me molesta, se lo digo honestamente, cuando hay tanta gente sin cerebro que le pone like a un montón de estupideces que van en contra de las leyes del evangelio. Me molesta. ¿Y sabe qué me hace pensar? Y me da tristeza porque me hace pensar que esa señora, que no pueden poner cualquier estupidez que like, que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo, que es ignorante de este libro sagrado. Porque usted no puede pasársela todo el santo día. En primer lugar, busque oficio, busque algo que hacer, pero no se la puede pasar like. Es que ella es amiga mía. So what? Tenemos amigos que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, señora. No viven de acuerdo a la voluntad del Señor. Avive, por favor. Póngase de rodillas, hable con Dios. Hermano, la Biblia dice que al necio no se le debe contestar de acuerdo a su necedad, porque entonces nos convertimos en necios también nosotros. A la gente hay que decirle la verdad, hermano, con cariño, con amor, pero dígale la verdad. Eso no está bien. Usted quiere hacer su vida, hágala, pero eso no está bien. Mire, en esta oficina han pasado no cientos, miles de personas pidiendo consejo. Miles. Y yo veo a los ojos a la persona y le digo, eso no está bien. Es más, hay personas que le dicen, mire, tenga paciencia, hombre. Eso no está bien. Porque eso es quebrantar un mandato del Señor con conocimiento de palabra. Les vale un comino. Y van y hacen lo que quieren. ¿Qué es eso? Eso es rebelarse abiertamente con, hermano, con Dios, conmigo. No, ¿yo qué? Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Entonces yo quiero pedirle, por favor, que la próxima vez, mire, que ese dedito, ok, like, no, hombre,
No, de ninguna manera. A la gente se le dice la verdad. ¿Por qué? Porque usted está actuando y quedando como necio y como necia también delante de un montón de cosas. Hay personas que están viviendo vidas pero completamente contrarias a la voluntad de Dios. Dios te dice que camines en esta dirección, ellos van hacia el otro lado. ¿Y sabe qué le dice aquí la hermanita? Amén, hermana. What the heck? No, mándele un versículo bíblico, hermana. Hoy han surgido muchos tiktokeros de nuestra iglesia. Un versículo bíblico no lo encuentro. Uno. Pastor, y es que todo tiene que ser de la fe. Sí, Señor, porque para eso estamos. O al menos que usted no ha entendido qué está haciendo en este mundo. Además de gastar el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende y la religión que nos consuela. Es la oración a la bandera de mi rancho. Entonces no. Es importante eso, iglesia. Como cristianos que somos. Y la gente me llama y me manda cosas. Ya vio usted lo que esta hermanita está. Y a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que lucen personas que son sabias, pero al final del día no. Por mantener una amistad, usted va a poner su fe, sus creencias, sus valores en tela de juicio. No, güey, José. Nunca me ha visto usted. Mire, el pastor le puso like a una cosa como es. No, al contrario, le pido a Dios que me dé paciencia para no poner cosas ahí, para no ofender a la gente. Porque la verdad hay que decirla. Vivimos en un mundo malo, hermanos míos. Vivimos en un mundo terrible. Vivimos en un mundo donde la gente se quiere justificar delante de Dios. Pues mire, si los cristianos son así, si los cristianos son asá. Perfectos no somos, perfectos solamente Dios. Pero hay ciertas cosas donde se necesita, donde se requiere tener un poquitito de cerebro, hermanos. Un poquitito de sabiduría divina. Todos los días de la vida. Todos los días. La sabiduría no es un regalo que Dios te da el día de la salvación. La sabiduría es como el pan de cada día. Lo necesitas todos los días de tu vida. El hombre más sabio que jamás haya existido en el Antiguo Testamento murió siendo el hombre más bruto en el Antiguo Testamento, que fue Salomón. ¿Por qué razón? Cuando era un jovencito, ¿qué le pidió a Dios? Sabiduría. Pero Dios le dio sabiduría, y con la sabiduría Dios le dio muchas cosas, le dio riqueza, le dio muchas cuestiones. Pero ¿qué pasa? Si tú te apartas del camino, comienzas a perder la sabiduría, mi hermano. Cuando menos sientes, ya estás perdido. Cuando menos sientes, estás viviendo con otras personas. Cuando menos sientes, estás haciendo cosas que no deberías hacer. Cuando menos sientes, ¿por qué? Porque la sabiduría no es un regalo que Dios te da hoy. Ya soy sabio para el resto de mis días. No, Señor. De ninguna manera. Y es algo que se debe solicitar y pedir a Dios todos los días. Y si yo no tengo que comentar, yo no comento. Y si tengo que decir la verdad porque me preguntan algo, la digo. Pero yo estoy en chats de algunos de familia. Yo no ando disponiendo cosas y poniendo cuestiones ahí. No me gusta, no me gusta. No está bien, porque yo tengo un filtro. Y el filtro y los valores de todos los cristianos es esto, mire. Si no, usted no ha entendido. Usted no sabe lo que es el evangelio. No lo sabe. Mire, el versículo está bien claro. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere y lo hiciere, ¿qué dice el versículo siguiente? Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Deja ver dónde estamos acá. 30. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar, del holocausto, derramará el resto de la sangre al pie del altar, le quitará toda la grosura. Y bueno, pero al final del versículo 31 dice: y será perdonado. Mire usted, usted cometió un error,
lo hizo por hierro, lo hizo sin conocimiento, lo hizo, usted no sabía. ¿Me explico? Entonces usted va al sacerdote, usted trae su ofrenda, ahí hay lo que se conoce la expiación por el pecado. Entonces dice la palabra del Señor, esta persona que se arrepintió por el pecado que cometió será perdonado. Entonces se da cuenta usted cómo en unos casos no será perdonado, tiene que pagar por lo que hizo, y en este caso será perdonado. Entonces ahí nos damos cuenta cómo hay una diferencia y cómo Dios trata la intención. La intención. Yo sé que algunas personas, y vamos a entrar más adelante en eso, porque hay algunas situaciones o algunos escritores que batallan con relación a cuáles son los pecados más difíciles de dejar. ¿Cuáles son los pecados más difíciles de abandonar? Unos dicen que es el orgullo, otros dicen que son los pecados sexuales, otros dicen que son adicciones, pero al final del día, pecados. Ahora, fíjate, me gustaría que veamos este mismo pasaje de la Escritura, el versículo 27 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. El versículo 27. Quiero mostrarle esto nada más, fíjate. Es otra versión diciendo lo mismo. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandamientos o mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así, ¿qué dice la Escritura? Es culpable. O sea, usted no puede decir, ay, yo ni cuenta me di, y mire, me traje la maleta que no era mía. Usted es culpable, dice el Señor. No es cuestión de decir, aleluya, gracias Señor. No, regrésela. ¿Ok? Luego en el versículo 28, siguiendo ahí, dice: cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Entonces notemos que aquí hay una distinción en el castigo dependiendo del pecado. Había pecados que no tenían perdón y hay pecados que sí tienen perdón. Ahora, hay un versículo que me gustaría ver en Éxodo 21:16, por favor. Fíjate que, mira, perdón corazón, vamos a regresar a Éxodo 22:1, por favor. Éxodo 22:1, ahí está. Quiero que vea esto, fíjate, mire esto usted. Aquí está hablando de los mañosos, ¿ok? Aquí está hablando de los que roban. Cuando alguno se robare un buey o se robare una oveja, y usted sale corriendo, ¿verdad? Y lo degolla y lo vende, por aquel buey pagará, ¿cuántas veces? 5. Ok, 5 veces. Y por la oveja pagará ¿cuántas? 4. ¿Te das cuenta? Esto es para los mañosos, para los ladrones. Vas a tener que pagar por lo que robaste, vas a tener que devolverlo. Ahora, versículo 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, o sea que este mal es viejo, hermanos. Si el ladrón fuera ya forzando una casa y fuere herido y muriere, esto en los Estados Unidos debería de leer este versículo, y el que lo hirió no será culpado, el que lo hirió, mire usted, no será culpado de su muerte. Ahora las leyes cambian entre estado y estado, ¿no es cierto? Allá en Estados Unidos algunos dicen que si usted lo mata, pero si lo mata adentro, o sea, tiene que esperar que mañoso entre para echárselo al plato. Si usted lo mata afuera, entonces sí va a la cárcel. Pero si el ladrón fuera ya forzando una casa y fuera y muriere, el que lo hirió, hermano, no será culpado de su muerte. Entonces defensa propia. O sea, ¿por qué quiere usted tomar las cosas que me pertenecen? Y aquí está, ¿quién dio las leyes? Las dio Dios. Ahora, mire versículo 3. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. ¿Se da cuenta de eso? Mire, lo encontramos aquí al hombre robando. Usted me regresa, usted me restituye las cosas que me ha quitado. Si no tuviere con qué, ¿será que dice? Vendido por su hurto. Esta es esclavitud. Será vendido por lo que robó. Imagínense que hoy en día fuera así. Personas que deben dinero y no pagan, a venderlo al mercado, al night market. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo sea buey o sea oveja, pagará el doble. Ahora sí, Éxodo 21:16. Mire usted, los animales tienen que pagar 5 veces por un buey, 4 veces por una oveja. Asimismo, el que robare a una persona, esto se llama secuestro.
secuestro, usted, bueno, que es muy común en nuestros países, secuestrar a alguien o venderla o pedir, ¿verdad?, dinero por esa persona y la vendiere. Si fuera ya de en sus manos, ¿qué va a pasar con esa persona? Muere. ¿Te das cuenta? Por los animales se restituyen, por las cosas se restituyen. Si usted se lleva a una persona a su casa y la secuestra, tiene que morir. Ahora, dígame una cosa, ¿son todos los pecados iguales? Entonces quiero que vaya usando la cabecita y que no se le olviden estas cosas. Por eso le decimos: escuche, hermano, escuche palabra. Porque a veces escuchamos una vez y se nos olvidan estos principios bíblicos, para que veamos que no podemos comparar a una persona envidiosa. No se le puede, escuche esto por favor, señores, no se puede comparar a una persona envidiosa con una persona que ha decidido vivir inmoralmente y hacer cosas que están no solamente en contra de la naturaleza, sino en contra de las leyes divinas. ¿Está conmigo? Bueno, usted podrá decir: bueno, pastor, pero eso era allá en el Antiguo Testamento. Entonces veamos qué fue lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 3 versículo 28. Si es cierto que solamente los pecados del Antiguo Testamento eran diferentes, veamos qué dice esta porción de la Escritura. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Mire usted, y las blasfemias, cualquiera que sean, serán perdonadas. Versículo que sigue: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, ¿solamente el Antiguo Testamento nada más? No, también es el Nuevo. Entonces no me venga con la historia de que estamos en el mismo plato. No es así. Desde el Antiguo Testamento Dios declara que no todos los pecados son iguales. Ahora, quiero llevarles a un pasaje de la Escritura que en otra oportunidad vamos a dedicar tiempo exclusivamente para esa porción de la Escritura. Proverbios capítulo 6 versículo 16. Quiero que ponga atención a esa porción. 6 cosas aborrece. Quiero que vea la palabra aborrecer en este caso. Porque en la Nueva Traducción Viviente dice Dios odia. Dios, y hay otra versión que dice Dios detesta. Esa es la palabra de Dios para todos. Y en esa Nueva Traducción Viviente, las cosas que Dios detesta. Mire usted las dos palabras. Hay 6 cosas que el Señor odia. Y luego tenemos cosas que el Señor detesta. Y en esta porción de la Escritura aborrece. 6 y aún 7 dice la Escritura. ¿Cuáles son? Bueno, en la versión 60: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, le voy a leer la traducción en lenguaje actual. Ojo con esto, ponga oído. Dice así: hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. 1, la gente orgullosa. 2, la gente violenta. 3, la gente mentirosa. 4, la gente malvada. La gente ansiosa de hacer lo malo. La gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares, dice otra versión. Notemos, aquí surge una pregunta y la vamos a estudiar, pero vamos a ir despacio. Surge la pregunta: en esta lista de 7 no aparece la muerte, el adulterio, la fornicación ni el robo. ¿Por qué no? Lo vamos a estudiar un día. ¿Ok? ¿Será que Dios no detesta estos pecados? Por supuesto que sí, claro que sí. Pero estos 7 pecados presentan más que todo defectos de carácter que pueden producir. Fíjate que mira, una pregunta. Cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas,
Ahí mismo, Caín dio a demostrar su temperamento. Se enojó, ¿no es cierto? Y Dios todavía le dijo: ¿y por qué te ensañas, hombre? Mucho cuidado. Todas las personas que se han ido a meter a una escuela y han hecho los tiroteos que han hecho son personas raras. Aquí por eso ponemos mucha atención a gente rara. Pero ahí, y fíjate que yo, pues, en mis estudios de toda la cosa, digo: Señor, ahí, mira ahí, ¿será que no se podría haber detenido el primer homicidio allí, el día que se presentaron con la ofrenda? Porque del mal árbol, hermano, salen malos frutos. Ahí solamente era pensamiento. Y aquí, 7 cosas aborrece Jehová. Estamos hablando de aquellas personas que son peligrosas en potencia. Es el potencial. Es esa persona que usted conoce, es esa esposa, ese marido, ese hijo que tiene un temperamento incontrolable y que en cualquier momento hace una estupidez. Porque cuando se enoja hace cosas fuera de control. Eso es delicado. ¿Y sabe qué dice Dios? Las aborrezco. Las aborrezco, las detesto, y otra versión, las odio. Palabra de Dios, amados. Dígame, por favor, si no deberíamos de prestarle atención a estas cosas nosotros, de no convertirnos, porque algunos ya se convirtieron, en esa persona o en ese mal, ese pecado que Dios detesta, que Dios odia, que Dios aborrece. Yo no quiero ser esa persona. Nos damos cuenta que estos pecados presentan esos defectos de carácter, más que de comportamiento: el orgullo, la deshonestidad, el engaño. ¿Por qué? Porque eventualmente todas estas cosas surgen en la mente, surgen en el corazón, y al final del día producen un fruto. Es más, Caín le dijo a su hermano: vamos al campo. Y estamos hablando de situaciones acá intencionales. Desde el momento, o sea, este cuate, Caín se debe haber pasado toda la noche: ¿cómo hacer para hacerle mal a la persona? ¿Cómo hacer para desquitársela? Como aquellas señoras recién divorciadas que están pensando cómo hacer para deshacerle la vida al cuate con el que se acaban de divorciar. Ni duermen pensando: ese desgraciado me la da que aquí lo voy a agarrar. La Biblia habla del perdón. Es esa persona que guarda rencor, resentimiento en el corazón y tiene sed de venganza. De que me voy a vengar, me voy a vengar. De que lo voy a hacer, lo voy a hacer. No me ha conocido, no sabe quién soy yo. Y con esa mano que le hacen así, el domingo están en el culto. Aleluya. Dios mira las intenciones, los motivos ocultos de las personas. Y Dios castiga severamente unos pecados más que otros. En el Antiguo Testamento, vamos a dejarlo acá, nomás vamos a introducir esto. Había ciertos pecados que implicaban una rebelión, y a esto yo le tengo miedo. A esto yo le tengo miedo. Rebelarse abiertamente ante Dios. Es decir, Dios dice que no, so what? Eso, hermano. Dios dice que no, a mí qué me importa. Y por más que tenga usted el carácter más divino de este mundo, porque hay personas que pecan deliberadamente, sonriendo, saben, y le dicen: ay, yo le pido a Dios que me perdone. Pero la siguiente semana vuelven a lo mismo. Y vuelven a lo mismo. Ahora fíjate, quiero que veamos un par de versículos, tal vez uno nada más. Primera de Crónicas 5:25. Aquí se utiliza la palabra rebelión. Mire, hermano, en esta reunión nos encontramos algunos padres de familia. Una de las cosas tristes que vivimos los padres de familia es cuando nuestros hijos se rebelan. Cuando nuestros hijos se rebelan.
Es triste cuando un hijo te dice, I don't want to go to church. No quiero ir a la iglesia. Estaba conversando con la hermana Elizabeth Elvir, que perdió a su hija, y le digo, hermana, le digo, y fíjese que el rostro de su hija, no. Ay, pastor, me dice, si yo a mi hija la llevaba a la iglesia cuando era niña. Ya cuando creció ya no quiso. Eran 6 hermanos ellos. Y nosotros sabemos lo difícil, aunque entendemos también que hay algunos rebeldes pasivos. Son aquellos hijos e hijas que no pelean. Se quedan calladitos, pero hacen lo que ellos quieren. Son pasivos. Y también hay agresivos, ¿verdad? Aquellos que lo confrontan y toda la cuestión. Pero aquí tenemos esa. Miren lo que dice Dios. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. Dígame por amor de Dios, ¿quién se puede rebelar abiertamente contra Dios y que le vaya bien? A ver. Esa niña que se fue con ese cuate inconverso un día va a regresar con la cola entre las patas. Si no, esta palabra dejaría de ser palabra. Es así. Se rebelaron contra el Dios de sus padres y se hicieron, ¿qué dice el versículo? No lo diga. Se prostituyeron. Unos siguieron a los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, y los volvieron a levantar, hermanos. Y hay ciudades, hoy hay pueblos en este mundo que se rebelan abiertamente contra Jehová Dios. Se rebelaron. Y bueno, vamos a seguir, Dios mediante, la próxima semana con este tema. Pero yo quiero pedirle, hermano, que por favor reflexionemos acerca de nuestras acciones. Si amamos tanto a Dios, pues, si queremos tanto a Dios, hermano, si nos interesan tanto sus mandamientos, si queremos vivir como la palabra nos manda. Fácil, ¿quién ha dicho fácil? Entonces piense bien lo que hace. Antes de tener amistades, debemos ser fieles a nuestros principios de la palabra del Señor y no negarlos delante de otras personas. Ni porque somos amigos, ni porque somos vecinos, ni porque nos conocemos, de ninguna manera. Lo que es y lo que no es, no es. Lo que está bien, está bien. Lo que respalda la Biblia, respalda la Biblia. Lo que no, no. Mira, nosotros aquí en estos 30 y pico de años nos han pedido hacer cosas que son ilegales, porque somos iglesia. Cosas ilegales. Y algunos hermanitos incluso nos han pedido cosas que no son correctas hacer. Y los empleados de la iglesia tienen prohibido acá una carta con una firma. Aquí yo tengo que saber de quién es esa carta, para dónde se va, quién la firmó y por qué la firmó. Pues saber qué es lo que está pasando, para que no nos ofrezcamos ni nos prestemos a ese tipo de situaciones que no se deben hacer. La mano de Dios ha estado con esta iglesia por 3 generaciones ya. No vamos a cometer tonteras en última instancia. Lo que es correcto es correcto, lo que no es correcto no es correcto y no se debe de hacer. Lo que hay que pagar, hay que pagarse. Pero hay mucho dinero, ¿y qué vamos a hacer? Esperar que Dios nos bendiga, esperar que Dios nos prospere. Pero hagamos las cosas correctamente. No le vamos a quedar debiendo 5 centavos. En 33 años aquí han pasado empleados como usted no tiene idea. Jamás puede una sola persona venir a decir, a mí no me pagaron. Nunca. Y se le paga hasta de más. Páganle las vacaciones, páganle todo, denle lo que le corresponde a la persona. Vamos a comportarnos como cristianos, como debe ser, haciendo las cosas correctamente, como la palabra nos manda. Y no andar buscando atajos, buscando cositas aquí para que ganemos lo otro. Confiemos en el Señor. Confiemos en Él. Yo creo fielmente, yo soy fiel creyente que Dios honra a los que le honran. Usted hace la cosa correctamente, la mano de Dios va a estar sobre usted. Dios va a abrir oportunidades, Dios va a abrir puertas, Dios va a hacer cosas grandes en medio suyo, cuando usted actúa de la manera que Dios quiere que actuemos. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre, gracias por tu bendita palabra en esta noche.
Permite, Señor, que podamos reflexionar. Yo te ruego, Señor, para que nos dé sabiduría. Padre, vivimos en un mundo difícil. Oramos por las próximas generaciones, por los bebés, por los niños que se van a enfrentar, Señor, a un mundo tan complicado, un mundo lleno de pecado, un mundo separado de las verdades bíblicas, separado de la ley de Dios. Señor, oramos por nosotros mismos. Sabemos que los tiempos son malos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, hombres amadores de sí mismos, personas que se rebelan abiertamente delante de ti, y tiempo de apostasía, de personas que niegan la fe cada día, Señor. Danos sabiduría, Padre eterno. Bendice nuestro diario caminar. Tómanos de la mano, Espíritu de Dios. Queremos hacer tu voluntad. Te pedimos perdón por nuestras faltas y te rogamos que nos des la fuerza, Señor, la fuerza de voluntad para hacer lo que tu palabra nos manda. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón y dice: pastor, yo necesito a Dios, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, yo quiero recibir al Señor en mi vida. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, yo le invito donde está para que se ponga de pie, levante su mano. Alguien se va a acercar para orar con usted, ayudarle a hacer esta oración, la oración del penitente. Si usted no mira por las redes sociales, también usted puede recibir a Cristo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco lo que hiciste en la cruz al derramar tu sangre por el perdón de mis faltas, y en este día te pido perdón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hay comidita ahí atrás? Sí hay. Bueno, me imagino que sí. Desde aquí se ve. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de Cristo les acompañe. No olvidemos las parejas este próximo sábado. Viernes, casa de oración. Domingo, invite a una persona. Y culto en inglés por la tarde. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por ver este video. Que no se les olvide de darle like, de compartirlo con otras personas, de suscribirse a nuestro canal, y si quiere estar al tanto de nuevos videos, hágale clic a la campanita. Que Dios me los bendiga.